Este es el quinto video del curso Especialización para el Ministerio Público Orientador en el Sistema de Justicia Penal y corresponde a la unidad 5, Justicia Alternativa. Buen día, el día de hoy vamos a trabajar el tema de justicia alternativa. Como ya lo mencionamos en un video anterior, existe la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es aplicada a otras áreas, entre ellas la penal. Una justicia restaurativa puede haber en materia civil, en materia mercantil, en materia laboral. Sin embargo, cuando hablamos de este tipo de justicia en materia penal, quedó regulado como justicia alternativa y su fundamento justamente vierte el artículo 17 constitucional, mismo artículo que da nacimiento a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Dentro de esta ley vamos a encontrar que la finalidad de la misma es verificar o dar todos los lineamientos acerca de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, los cuales tienen como finalidad propiciar a través del diálogo la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella respecto a un hecho delictivo mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad. Es decir, si hablamos de justicia alternativa, hablamos de una herramienta para la solución de conflictos que forma parte del sistema de justicia penal. Tiene como propósito lograr un acuerdo entre los involucrados a través de la voluntad, la cooperación y el diálogo. ¿Quiénes van a ser esos involucrados? Obviamente la víctima o ofendido y el investigado. Esta justicia alternativa también se dice que es un proceso en el que la víctima o ofendido y el imputado o investigado, dependiendo la etapa procesal en la que se esté trabajando, participan conjuntamente de forma activa en la resolución de las cuestiones derivadas de un delito. ¿Qué se busca? Se busca un resultado restaurativo. Por eso hablábamos que la justicia alternativa justamente es un tipo de justicia que va encaminada a esa alternativa que se tiene a un procedimiento jurisdiccional. Se busca entonces ese resultado restaurativo y va encaminado a atender las necesidades y responsabilidades tanto individuales como colectivas de las partes. ¿Qué buscamos? La integración de la víctima o ofendido y de ese infractor en la comunidad. Aunque en estos procesos de justicia alternativa, obviamente se debe ponderar la reparación del daño causado. La justicia alternativa, ¿por qué nos interesa? Bueno, en materia penal justamente va a ser competencia de las procuradurías o las fiscalías, que contarán con órganos especializados adscritos a la misma fiscalía para solucionar estos conflictos. Bueno, en ese entendido, cuando hablamos de un ministerio público orientador, este ministerio público debe hacer del conocimiento de la víctima o ofendido en el caso de que su asunto sea susceptible a solucionarse a través de esta vía, debe informarlo a la víctima o ofendido, debe dar a conocer en qué consiste, cuáles son los alcances, a fin de que el particular pueda tener toda la información y estar en posibilidades de decidir si deben turnar su asunto a este tipo de justicia. Por eso es que el Ministerio Público Orientador debe de tener un panorama amplio acerca de estos temas a fin de que pueda explicar o llevar la información de manera correcta a los usuarios. Bien, esta justicia alternativa, que ya decíamos es otra forma
de darle solución a un conflicto en el que justamente está involucrado el partícipe como el autor que cometió ese hecho delictuoso, bueno, va a tener sus reglas. Dentro de esas reglas van a encontrarse justamente los ejes rectores, que son los principios de los mecanismos alternativos. Los principios de los mecanismos alternativos van a ser los parámetros bajo los cuales se va a desarrollar todo el procedimiento. El primer principio que tenemos es el de voluntariedad. Es uno de los principios más importantes, ya que si no tenemos ese interés por alguna de las partes, no tenemos ese consentimiento, no tenemos esa aceptación, pues simple y sencillamente no podamos optar por esta vía de justicia alternativa. Bien, la voluntariedad tiene que ver con que la participación de los intervinientes deberá ser por propia decisión de ellos, libre de toda coacción y no por obligación. Es decir, las personas tienen que expresar su voluntad de someterse a uno de estos mecanismos para solucionar su problema. ¿Cómo van a tomar esta decisión de acudir o no acudir a la justicia alternativa? Lo van a tomar con relación a otro principio, que es el principio de información. El principio de información hace referencia a que se deberá dar a conocer a los intervinientes de manera clara y completa sobre los mecanismos alternativos, sus consecuencias y alcances. En un primer momento, el agente del Ministerio Público orientador deberá dar a conocer esta información a la víctima o ofendido, porque va a ser la persona con la que va a tener un primer contacto, y le explicará de manera clara y precisa en qué consiste la justicia alternativa, por qué en su caso sí puede proceder, cuáles serían los fines, los alcances de la misma, a grosso modo cómo funciona un procedimiento en justicia alternativa, porque aunque él no va a llevar el asunto, sí será la persona encargada de derivar al mismo al área correspondiente. Entonces, ¿cómo va a tomar la decisión de enviarlo o no? Atendiendo en primer momento a la voluntariedad que tenga la víctima o ofendido de optar por esta vía de justicia. Pero para que puedan tomar esa decisión, obviamente deben estar informados de cuál es el camino a seguir, en qué consiste, cuáles son las consecuencias que se derivan, los alcances que les traería en este caso a las partes, para tomar una decisión previamente informada. Este rubro de la justicia alternativa se rige por un principio que va a complementar a los anteriores. En el principio número 3 tenemos la confidencialidad. La confidencialidad es un principio muy importante, ya que a través de este se regula que la información tratada durante todos los procedimientos no deberá ser divulgada y no podrá ser utilizada en perjuicio de los intervinientes dentro del proceso penal. ¿Vale? Se establece aquí que todo lo que se diga, todo lo que se trabaje, todas las pláticas que se tengan en justicia alternativa no podrán ser divulgadas ni utilizadas en el procedimiento penal, sino toda esa información única y exclusivamente servirá para resolver la controversia a través de esta vía, y existe solo una excepción, que básicamente el facilitador que apoya a las partes para facilitar la comunicación durante estos procesos puede llegar a tener. Esta excepción nos habla que no se tomará como confidencial la información cuando se advierta que se puede estar cometiendo un delito, sea inminente su consumación y en ese sentido peligre la vida o integridad de una persona. Estos son los casos de excepción
en los cuales no se va a privilegiar la confidencialidad de la información, pero tiene que ver con salvaguardar bienes jurídicos pues de mayor valor, como puede ser la integridad y la vida misma de una persona. El cuarto principio de los mecanismos alternativos es la flexibilidad y simplicidad. En ese rubro se establece que estos mecanismos carecerán de toda forma estricta, propiciarán un entorno que sea idóneo para resolver por consenso la controversia y para tal efecto se evitará establecer formalismos innecesarios y se usará un lenguaje sencillo. En ese entendido, a diferencia de los procesos jurisdiccionales, donde tenemos términos, plazos y cuestiones de diversa índole que atender, aquí se busca que los intervinientes tengan esa libertad para poder solucionar la controversia sin tantas limitaciones o imposiciones, y al respecto también se privilegia que el facilitador pueda evitar utilizar un lenguaje muy técnico y evite justamente establecer formalismos innecesarios. En ese entendido, por eso, para ser facilitador en esta área de justicia alternativa, no solo se buscan abogados, sino también pueden participar psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, licenciados en ciencias de la comunicación, porque no requerimos justamente que manejen un lenguaje jurídico al 100%. El quinto principio es el principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad refiere que los mecanismos deberán ser conducidos con objetividad, evitando la emisión de juicios, opiniones, prejuicios, favoritismos, inclinaciones o preferencias que concedan o otorguen ventajas a alguno de los intervinientes. Este es uno de los principios más importantes, ya que el facilitador, al momento de estar propiciando el diálogo entre las partes, debe evitar juicios o preferencias hacia alguno de los intervinientes. Debe cuidar mucho el lenguaje en el sentido de que las partes involucradas no sientan que está favoreciendo a uno de ellos dentro de todo este procedimiento. Entonces va a actuar con plena imparcialidad, poniendo un ejemplo en el sentido de que ya llegaron al acuerdo que sí se va a pagar esa reparación del daño, pero una de las partes nos dice: yo quiero pagar 5 pesos nada más, y la otra parte nos dice: no, yo quiero que sean 10. Si un facilitador le diera la razón a alguna de las partes diciéndole sí debes pagar 5 o sí debes pagar 10, la otra parte entendería que hay un favoritismo o se está inclinando hacia alguno de ellos. Y lo que buscamos aquí solamente es crear un ambiente en el que los dos sientan que no van a favorecer a ninguno. En ese sentido, la propuesta podría ser que uno de ellos sumara 2.5 más y el otro bajara la cantidad a 2.5 menos. Ahí pensaríamos que hay una cuestión de equilibrio, que el facilitador no tiene un interés en particular y posiblemente se sentirían estos involucrados más confiados en poder llegar a la solución de la controversia. Este principio de imparcialidad entonces nos va a llevar a que todas las decisiones o los comentarios que pudiera llegar a ser un facilitador sean objetivos, sin favorecer a ninguno de los dos. El siguiente principio es el principio de equidad. En el principio de equidad se establece que los mecanismos alternativos propiciarán condiciones de equilibrio en los intervinientes. Es decir, vamos a tratar de que los derechos que se le puedan garantizar a uno dentro del procedimiento se le garanticen a la otra parte también. Al respecto, un ejemplo sería que si la víctima o ofendido quiere ir acompañado por su asesor jurídico a esos encuentros para tratar de llegar a un arreglo,
se le va a permitir ese derecho porque la ley lo prevé. La ley prevé que si estas personas requieren llevar a sus abogados, lo pueden hacer, que la única regla es que los abogados no participen de una manera directa en la solución de la controversia, sino que si llegaran a tener alguna duda jurídica en ese sentido, las partes involucradas, se podría dar un pequeño receso para que ellos tuvieran la oportunidad de despejar sus dudas con esa persona que posee conocimientos legales. Entonces, si yo le facilito, le permito a la víctima o ofendido llevar a su asesor jurídico a la sesión, de la misma manera, para propiciar la equidad y que haya un equilibrio en la reunión, debemos permitirle al investigado o imputado, dependiendo la etapa procesal, lleve también a su abogado defensor. Obviamente ambos con las limitaciones en el sentido de que no podrían participar activamente, ya que la solución del conflicto la tienen que plantear las partes dentro de todo el proceso. El último principio que es rector de estos mecanismos alternativos lo es el de honestidad. En el principio de honestidad se establece que los intervinientes y los facilitadores deberán conducir su participación durante el mecanismo con apego a la verdad. Es decir, dentro de los derechos y obligaciones que van a tener los intervinientes, se van a establecer estas condiciones de que todo lo que se trabaje aquí en cuanto a la información debe ser cierta. A la par de esto, se le exige al facilitador que no proporcione información que no pudiera estar con un sustento y de la cual desconozcamos esa veracidad de la misma. Por ejemplo, un facilitador debe evitar decir: en la carpeta de investigación se cuentan suficientes elementos para dictar una sentencia, o esta carpeta de investigación carece de elementos. Por ejemplo, sería información que no tendría que divulgar el facilitador porque él desconoce cuál es la verdad acerca de la misma y por ende tendría prohibido hacer ese tipo de comentarios durante las sesiones. Ahora bien, estos mecanismos alternativos de solución de controversias se pueden plantear durante la secuela procesal. Como ustedes bien lo saben, la secuela procesal o el procedimiento penal está compuesto de 3 etapas: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. La etapa de investigación tiene una subdivisión que en este caso es de nuestro interés, ya que se divide en investigación inicial y complementaria. ¿Por qué es de nuestro interés? Porque estas salidas alternas se van a poder plantear desde la investigación inicial, es decir, desde que se presentó una denuncia o querella hasta antes de dictarse el auto de apertura a juicio oral, es decir, antes de que concluya la etapa intermedia. Ahí vamos a poder hacer el planteamiento de una salida alterna. Cabe hacer mención que no debemos confundir 3 figuras distintas en el sistema de justicia penal. Estas 3 figuras son, en número 1, las formas de terminación de la investigación. ¿Vale? Formas de terminación de la investigación. Punto número 2, formas de terminación anticipada. Y punto número 3, las soluciones alternas. Estas 3 figuras, primero vamos a hablar de la característica que tienen en común y por eso en ocasiones pudiéramos llegar a confundirnos. Lo que comparten estas 3 figuras son que todas evitan que una persona llegue a la etapa de juicio oral. Eso es lo que evitan. Evitan justamente llegar a una etapa de juicio oral y que el asunto se resuelva a través de un juez o un tribunal de juicio oral
y se dicte una sentencia en esta etapa. Pero estas tres figuras son diversas. En primer momento, las formas de terminación de la investigación las vamos a mencionar, aunque van a ser parte de explicación más adelante. Es la facultad de abstenerse de investigar, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal y los criterios de oportunidad. Esas son entonces las formas de terminación de la investigación. Por otro lado, tenemos que la forma de terminación anticipada que está contemplada en el Código Nacional es el procedimiento abreviado. En este procedimiento abreviado, obviamente va a haber una sentencia. Sí es un procedimiento jurisdiccional, pero también evita un juicio oral, ya que a través de este procedimiento se puede dictar una sentencia con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación y conlleva algunos requisitos, entre ellos que el imputado acepte su participación dentro del hecho delictuoso, que renuncie expresamente a ir a una audiencia de juicio oral porque es su derecho, y en ese sentido acepte que se dicte una sentencia con base en esos datos de prueba que se encuentran en esa carpeta de investigación. Entonces, tomando como base esos requisitos, en este procedimiento abreviado podemos decir que sí hay una sentencia como tal, obviamente, pero esa sentencia no la dictó un juez o no la dicta un tribunal de enjuiciamiento. Es una sentencia que dicta un juez de control cuando sean estas circunstancias que mencionábamos, con independencia de que justamente se puede optar por un procedimiento abreviado después de que se haya vinculado a proceso a el imputado, ¿vale? Que será parte del momento procesal en el que se pueda optar. ¿Y cuál será en ese sentido el beneficio? Bueno, el beneficio de aceptar la participación en la comisión de ese hecho delictuoso nos va a traer el beneficio de una reducción de la pena, dependiendo obviamente el tipo de delito por el que se haya vinculado a proceso y si el imputado ha cometido o no ha cometido hechos de la misma naturaleza, algún delito doloso o culposo, tendrá por ahí sus variantes, pero de manera general nos habla de que van a tener un beneficio por optar por esta vía. Y en un tercer momento, las soluciones alternas que se trabajan en materia penal lo van a hacer el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Estas dos figuras vamos a tener diferentes momentos para trabajarlas, que tienen en común primariamente que son formas distintas a la jurisdiccional de solucionar un conflicto en el cual las partes involucradas a través del diálogo tratarán de dar con esa solución. Entonces, el acuerdo reparatorio se puede plantear a partir de que se presente una denuncia o querella, es decir, en la investigación inicial, y la suspensión condicional sí requiere que se dicte un auto de vinculación a proceso. Por lo tanto, se puede trabajar en la etapa de investigación complementaria siempre y cuando ya se haya dictado el auto de vinculación a proceso. ¿Por qué decíamos que era importante que la gente del Ministerio Público conociera parte de lo que es la justicia alternativa, cuáles eran de manera general las reglas y cuáles eran las dos figuras a las que podríamos llegar a través de la justicia alternativa, ese acuerdo reparatorio o esa suspensión
condicional. Es importante porque el agente del Ministerio Público orientador va a tener que hacer la derivación de esa carpeta de investigación una vez recibida la denuncia o la querella, ya que él podrá orientar al denunciante o querellante sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias, les informará en qué consisten y cuáles son sus alcances. Esa palabra de derivación tal cual significa turnar o enviar la carpeta de investigación al área de la Fiscalía encargada de trabajar este tipo de justicia. Para derivar el asunto, la agente del Ministerio Público tendrá que advertir algunos requisitos, digamos, formales, en el sentido de que cuando la víctima u ofendido estén de acuerdo, será el primer parámetro, que decíamos debe haber voluntariedad. Entonces yo requiero en un primer momento que una vez que le di a conocer estos mecanismos alternativos a la víctima o ofendido, le hice llegar toda la información clara, precisa, esta persona que se dice ser víctima u ofendido esté de acuerdo con solicitar el inicio del mecanismo. Asimismo, necesitamos que los intervinientes se encuentren identificados. Es decir, no solamente la víctima o el ofendido, sino tenemos que tener identificada a la persona que transgredió la norma, es decir, al investigado. Y no solamente tenerlo identificado, sino también debemos contar con su domicilio. ¿Por qué? Porque a esta persona dentro del Centro de Justicia Alternativa se le va a citar para verificar si existe voluntariedad de someterse a este tipo de justicia y poder solucionar de esa manera dicho conflicto. Entonces, en primer momento vamos a verificar que los intervinientes estén identificados. En segundo punto, que se cuente con el domicilio justamente del investigado, que ya cuando vaya a Justicia Alternativa le vamos a cambiar el nombre por requerido. Y obviamente que se cumpla con los requisitos de procedencia que establece prácticamente el Código Nacional, es decir, que nos encontremos en los supuestos jurídicos para optar por un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional. Entonces, más adelante vamos a hablar de estos requisitos del acuerdo reparatorio y de la suspensión condicional, pero son parte de lo que tiene que verificar el agente del Ministerio Público antes de derivar un asunto a justicia alternativa. Asimismo, ya una vez que vamos a decidir turnar ese asunto, tenemos que verificar si yo estoy derivando el asunto desde investigación inicial. Ok, no hay problema, esa función la voy a hacer yo, agente del Ministerio Público orientador. Sin embargo, recordemos que también se puede allegar al Centro de Justicia Alternativa una vez que ya se haya judicializado la carpeta de investigación. En este caso, dan la opción de que el asunto lo deriven hacia un órgano propiamente de la Fiscalía de Justicia Alternativa, o bien que si existen también órganos adscritos al Poder Judicial, bueno, se puede remitir esa carpeta en ese sentido. ¿Qué va a hacer la autoridad cuando va a recibir una carpeta o un asunto que le están turnando, ya sea un agente del Ministerio Público o incluso el propio juez? Bueno, van a verificar la admisibilidad de dicho asunto. En ese sentido, al recibir la solicitud, el órgano encargado de los mecanismos alternativos examinará la controversia y determinará si es susceptible de resolverse a través de estos mecanismos alternativos.
Una vez que ya se admitió, le va a turnar el asunto a un facilitador para que éste pues inicie con todo el procedimiento. Y cuando se estime de manera infundada que el asunto no es susceptible, bueno, pues regresará justamente hacia la autoridad que lo solicitó, comunicándole, en este caso, si hablamos de que el asunto lo turnó un Ministerio Público Orientador, bueno, se los va a regresar o bien le regresarán el asunto al juez para que estos, en caso de que consideren que el órgano está a lo mejor en una falsa apreciación, bueno, le podrán solicitar que reconsidere la negativa de admisión y justamente si el órgano lo estima conducente, bueno, ya se procederá a llevar a cabo este mecanismo. De manera muy general, cuando ya llegó un asunto a el área de justicia alternativa, advirtieron que si era procedente ese mecanismo alternativo. Vamos a hablar muy rápido de los pasos a seguir. Ya tenemos la solicitud de la aplicación, decíamos, que puede ser por derivación del Ministerio Público o derivación del juez. Punto número 2, se va a hacer un acuerdo de admisibilidad en caso de ser procedente. Punto número 3, se hace un registro del expediente y se turna el asunto con un facilitador. El facilitador va a ser el que envíe la invitación al requerido, una invitación para ir a una sesión preliminar, y en esa sesión preliminar vamos a verificar si es voluntad del requerido someterte a ese tipo de justicia. En caso de que nos diga que sí, bueno, se va a hacer una carta de aceptación para someterse al mecanismo. En esa carta se darán a conocer sus derechos y obligaciones y se levantará la constancia de esa primera sesión. Ya más adelante habrá justamente sesiones en las que pueden ya estar juntas las partes y a través de los diálogos podrán llegar a la solución de esa controversia. La solución a la que lleguen las partes va a ser lo que nosotros llevaremos de manera formal a un acuerdo reparatorio o a una suspensión condicional. Otra cuestión importante aquí en cuanto a estos mecanismos alternativos es que una vez que las partes lleguen a un acuerdo y ya se hayan fijado las condiciones, los plazos o los términos en los que se van a pactar las obligaciones contraídas, estos mecanismos tienen que ser revisados en su caso por el agente del Ministerio Público o por el juez de control. ¿Qué es lo que van a verificar? Van a verificar que las condiciones o las obligaciones contraídas no sean desproporcionales a lo que es el pago de la reparación del daño. Si se advierten desproporcionales, dejarán sin efectos ese acuerdo de voluntades que ya tuvieron las partes, pero con la finalidad de salvaguardar los derechos de los intervinientes. Entonces, en un panorama amplio, en eso consiste la justicia alternativa, en darles una opción diversa a la jurisdiccional, a los particulares, de resolver un conflicto en el que está inmersa la comisión de un posible hecho delictuoso, obviamente a través del diálogo, la concientización de que estas personas causaron un daño y viendo la voluntad que tienen de resarcir esos daños, y por otra parte haciendo consciente a la víctima u ofendido pues de que esta persona tiene derecho a que se le restituya en el goce de sus derechos y de la misma manera a que se le cubra esa reparación del daño, pero de una manera proporcional.
Por eso es que estos mecanismos van a estar sujetos a una aprobación, ya sea del propio agente del Ministerio Público o de un juez de control, dependiendo la etapa. Decíamos que si esto es en la etapa de investigación inicial, serán aprobados por el Ministerio Público, y si es en una etapa posterior ya de investigación complementaria, tendrán que ser aprobados por el juez de control. Bueno, hasta aquí llegamos con el tema de los mecanismos alternativos, y ya más adelante podremos explicar esas dos figuras, que es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional. Ha terminado este quinto video del curso Especialización para el Ministerio Público Orientador en el Sistema de Justicia Penal. Si ya estás listo, responde tu evaluación.